Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de salseo turco, de chismes de telenovela y por supuesto, del drama más jugoso que nos dejan Can Yaman y Demet Özdemir. Estoy aquí como siempre lista para derramar todo el té caliente que tengo preparado para ustedes. Hoy agárrense fuerte porque la información que les traigo es bómbica. Literalmente estamos a punto de explotar de emoción porque las noticias que han surgido en las últimas horas sobre nuestros queridos Can y Demet son, bueno, digamos que van a enloquecer a los fans, incluyéndome a mí. Sí, lo admito, soy una chipe empedernida de esta pareja y hoy, más que nunca, mi corazón está latiendo a 1000 por hora. Antes de que empecemos con el salseo, quiero pedirles de todo corazón, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos noticias frescas todos los días, análisis profundos de sus proyectos, y por supuesto, todo el drama y los rumores que rodean a nuestros actores turcos favoritos. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Porque sé que están muriendo por saber de qué se trata toda esta locura. La verdad es que las últimas semanas han estado bastante movidas en el universo Can Yaman Demet. Después de un periodo de relativa calma, donde cada uno parecía estar enfocado en sus propios proyectos y vidas personales, de repente. ¡Boom! Una serie de coincidencias, declaraciones ambiguas y avistamientos sospechosos han encendido todas las alarmas entre los fans. Empecemos por lo más reciente. Como saben, Can Yaman ha estado muy ocupado con el rodaje de su nueva serie, El Turco, para Disney y las primeras imágenes que vimos nos dejaron impactados con su transformación física y su compromiso con el papel. Pero más allá de eso, que realmente llamó la atención fue una publicación en su cuenta de Instagram. Una foto aparentemente inocente, donde se le ve disfrutando de un café en un lugar con vistas espectaculares. Hasta ahí, todo normal. Pero aquí es donde empieza la teoría. Resulta que algunos fans con ojo de halcón, al analizar la foto con lupa, notaron un detalle muy particular, una pulsera muy similar a una que Demet Özdemir ha lucido en varias ocasiones. Sí, lo que están pensando. Podría ser una simple coincidencia, una pulsera de moda, pero vamos. Estamos hablando de Can y Demet, la pareja que nos ha hecho creer en el amor verdadero una y otra vez. Así que obviamente esta pequeña señal ha desatado la locura colectiva. Y no es lo único. Días antes de esta publicación, Demet fue vista en el aeropuerto, aparentemente tomando un vuelo hacia Italia, precisamente el país donde Can está rodando El Turco. Ella no hizo ningún comentario al respecto, ni publicó nada en sus redes sociales que indicara su destino. Pero las fotos de los paparazzi no mienten. ¿Casualidad? No lo creo. Pero la cosa no queda ahí. Recuerden que hace algunas semanas, Demet dio una entrevista donde le preguntaron sobre su relación con Can. Su respuesta fue, digamos, intrigante. No negó categóricamente que hubiera una reconciliación en el horizonte, sino que dijo algo así como nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Esas palabras son música para mis oídos. Y hablando de música, recuerden que Can y Demet se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Erkencikus, Pájaro Soñador, una serie que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Y aunque su relación terminó de manera un tanto abrupta, dejando a todos los fans con el corazón roto, siempre ha quedado esa sensación de que algo quedó inconcluso entre ellos. Muchos creen que la presión mediática y las expectativas del público fueron demasiado para ellos en ese momento. Eran jóvenes, estaban en la cima de su carrera y quizás no supieron manejar la situación de la mejor manera. Pero el tiempo pasa, las personas maduran y aprenden de sus errores. Y tal vez, solo tal vez, ahora están listos para darle una segunda oportunidad al amor. Además, hay que tener en cuenta que ambos han evolucionado mucho en sus carreras desde Erkencikus. Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares y versátiles de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Can, por su parte, ha logrado una gran proyección internacional, trabajando en proyectos en Italia y ahora con Disney y esta mayor experiencia y madurez podrían ser clave para que esta vez las cosas funcionen. Pero volvamos a las pistas que nos están dando. Además de la pulsera y el viaje a Italia, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Hace unos días Can compartió en sus historias de Instagram una imagen de un libro que estaba leyendo.
Se trataba de una novela romántica, con una portada muy llamativa. Y adivinen quién comentó esa publicación. Sí, adivinaron, Demet Özdemir. Un simple emoji de un corazón, pero suficiente para incendiar las redes sociales. Algunos dirán que estoy exagerando, que estoy viendo fantasmas donde no los hay. Pero, vamos. ¿De verdad creen que todo esto son simples coincidencias? Demasiadas señales apuntan en la misma dirección. Can y Demet están reconectando. Y si no es una reconciliación amorosa, al menos están retomando una amistad que, por lo que sabemos, siempre fue muy especial. Pero honestamente creo que hay algo más que amistad en el aire. La forma en que se miraban en Erkencikus no se puede fingir. Esa química, esa conexión, es algo que no se ve todos los días. Y aunque hayan pasado años, creo que esa chispa sigue viva. Y no soy la única que lo piensa. En las redes sociales, los fans de Can y Demet están enloquecidos. El hashtag #CanDemet está en tendencia mundial, y los mensajes de apoyo y esperanza no paran de llegar. Todos queremos verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. De hecho, muchos están pidiendo a gritos que Can y Demet vuelvan a protagonizar una serie juntos. Sería un bombazo absoluto. Imagínense la expectación que generaría un proyecto que los reuniera después de tantos años. Sería un éxito asegurado. Pero mientras tanto nos conformamos con analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas y señales que confirmen nuestros más profundos deseos. Somos detectives del amor, expertos en el salseo turco. Y no nos rendiremos hasta descubrir la verdad. Así que, mis queridos fans, la pregunta del millón es, ¿creen que Can y Demet están volviendo? ¿Estamos ante el inicio de una reconciliación que nos hará creer de nuevo en el amor verdadero? La respuesta, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de este culebrón turco de la vida real. Porque, seamos honestos, nos encanta. En resumen, hoy les he traído todas las últimas noticias y rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir, desde la pulsera sospechosa hasta el viaje a Italia, y los comentarios en redes sociales. Hemos analizado cada detalle y les he compartido mi opinión personal sobre la posibilidad de una reconciliación. Y por supuesto, hemos visto cómo los fans están enloquecidos con la idea de verlos juntos de nuevo. Gracias de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y que por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero, esperen un momento. Antes de cortar la transmisión, hay aún más jugo que exprimir de este limón. Porque vamos a ser honestos, este drama no se cocina solo con migajas de información. Tenemos que profundizar, ir más allá de la superficie, y explorar todas las posibles ramificaciones de estas señales. Vamos a empezar por la pulsera. Esa bendita pulsera. No es cualquier pulsera. Hemos rastreado fotos de archivo, hemos comparado diseños, y hemos llegado a la conclusión de que, efectivamente, la pulsera que Can lucía en su foto de Instagram tiene un diseño muy similar a una pulsera que Demet ha mostrado con orgullo en varias ocasiones. Es una pulsera de una diseñadora turca emergente conocida por sus diseños minimalistas y elegantes. ¿Coincidencia? Quizás. Pero qué casualidad que ambos tengan un accesorio tan específico de la misma diseñadora. Podríamos pensar que Demet le recomendó a Can la diseñadora. Quizás hasta le regaló la pulsera. Oh, las posibilidades son infinitas. Ahora, hablemos del viaje a Italia. Sabemos que Demet ha estado muy ocupada promocionando su última película y trabajando en otros proyectos. Entonces, ¿por qué Italia? ¿Vacaciones? ¿Trabajo secreto? O tal vez, una visita discreta a un amigo especial que está rodando una película. La verdad es que Demet es una mujer independiente y puede ir a donde le plazca.
Pero la proximidad del viaje a la localización de Can, combinada con su silencio en las redes sociales sobre su destino, nos hacen sospechar que hay algo más detrás de esta escapada. Pero lo que realmente me tiene al borde de la silla es la entrevista de Demet. Nunca digas nunca. Esa frase es una bomba de relojería. Es una puerta abierta a la esperanza, un guiño a los fans que sueñan con una reconciliación. ¿Por qué no simplemente negar los rumores? ¿Por qué dejar la puerta entreabierta? Creo que Demet está siendo inteligente. No quiere alimentar falsas esperanzas, pero tampoco quiere cerrar la puerta definitivamente. Está dejando que el universo haga su magia. Y amigos míos, yo creo en la magia del universo. Y no podemos olvidar el factor Erkencikus. Esa serie fue un fenómeno global. Lanzó a Can y Demet al estrellato y nos regaló una de las parejas más queridas de la televisión turca. La química entre ellos era innegable. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Aunque su relación terminó, creo que el vínculo que crearon durante el rodaje sigue siendo fuerte. Es un lazo que los une para siempre. Y quién sabe, quizás ese lazo sea lo suficientemente fuerte como para volver a encender la llama del amor. Además, como les dije antes, ambos han crecido mucho desde Erkencikus. Demet se ha convertido en una actriz con una gran madurez y talento. Can ha demostrado ser un actor versátil y comprometido con su trabajo. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores y han evolucionado como personas. Tal vez ahora, con más experiencia y sabiduría, estén listos para afrontar los desafíos de una relación bajo el escrutinio público. Y hablando de desafíos, creo que la presión mediática fue uno de los factores que contribuyó a la ruptura de Can y Demet. Eran jóvenes e inexpertos, y no supieron manejar la atención constante de los paparazzi y las expectativas de los fans. Ahora, con más experiencia, quizás hayan aprendido a proteger su privacidad y a mantener su relación alejada del ojo público. Pero más allá de todo esto, creo que lo que realmente nos impulsa a creer en una reconciliación es el deseo de creer en el amor verdadero. Can y Demet nos dieron esperanza. Nos hicieron creer que el amor a primera vista existe, que los sueños se pueden hacer realidad. Y aunque su relación terminó, no queremos renunciar a esa esperanza. Queremos creer que el amor puede triunfar sobre todos los obstáculos, que las segundas oportunidades existen. Por eso estamos tan obsesionados con cada detalle, con cada señal, con cada rumor. Queremos creer que Can y Demet volverán a estar juntos. Queremos creer en el final feliz. Y no se preocupen, mis queridos fans, que yo estaré aquí para seguir investigando, para analizar cada pista, para derramar todo el té caliente que tenga preparado para ustedes. Soy su detective del amor, su experta en salseo turco. Y no descansaré hasta descubrir la verdad. Así que sigamos atentos a las redes sociales, sigamos analizando cada publicación, sigamos soñando con un reencuentro. Porque quién sabe, quizás nuestros sueños se hagan realidad. Quizás Can y Demet nos sorprendan a todos y nos regalen el final feliz que tanto anhelamos. Y mientras tanto sigamos disfrutando de este culebrón turco de la vida real. Porque, seamos honestos, nos encanta. El drama, la intriga, el romance, todo lo que nos hace vibrar y nos mantiene pegados a la pantalla. Gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de los rumores y señales que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, déjenme sus comentarios. ¿Creen que estoy exagerando? ¿O creen que realmente hay algo más detrás de todo esto? Quiero saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet. Juntos descubriremos la verdad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis detectives del amor.